tan grande como tu legado. Kiva, inversión inmobiliaria integral. Presenta. Estimado Yamil, qué gusto tenerte en el programa, el último del año, pero bueno, esperamos tenerte también todo el 2025 por acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día, qué gusto saludarlos, Diego, Alejandro, Augusto. Sí, pues también muy contentos de haber participado todo este año con ustedes y seguramente aquí nos vamos a estar viendo en el 2025 con mucha información inmobiliaria. Gracias, Yamil. Sí, se ha convertido en una sección editorial ya del programa. Creo que a lo largo de este año nos has ilustrado muchísimo, sobre todo con la generación de conocimiento, de que no solamente es la venta de un espacio o el metro cuadrado, sino que está detrás de todo esto para tomar una buena decisión. Y creo que eso es lo que ha sido esta sección. O sea, es información para la toma de decisiones en una categoría o en una industria donde evidentemente lo hemos platicado de manera pues muy informal, como dicen mis amigos judíos, tierra hasta en las uñas. Eso es lo único que al final de cuentas te genera un retorno y un patrimonio importante. Pero ¿y cómo lo has cumplido, Alejandro? Sí, tengo principalmente en las uñas. Sí. Un manicure no le caería mal. Y no has visto lo de los pies, cabrón. A regalar de Navidad. No, la verdad es que yo creo que muchas de las personas que han ido escuchando esta sección se han dado cuenta que ya no, el invertir en un inmueble ya no es algo para las grandes familias y los millonarios, sino ya cualquier persona con todos estos nuevos modelos que hay de pool de rentas que son realmente fracciones de un fideicomiso, pues hoy día puede ser socio de un gran proyecto, de una plaza con marcas extraordinarias con menos de $1 millón, ¿no? Entonces, la verdad esto abre un panorama que cualquier persona piense y empiece a crear un patrimonio inmobiliario que le permite el día de mañana vivir de sus rentas, ¿no? El famoso negocio de viudas, pero que lo puedas ir creando durante tu vida, ir invirtiendo y que el día que ya no puedas trabajar, cerraste el negocio, si eres doctor, dejaste de operar, pues que estas rentas te mantengan con ese mismo nivel de vida que tenías cuando eras productivo, ¿no? Entonces, pues la idea es llevar toda esta información al mercado, ¿no? Interesante, Yamil. Y bueno, en el capítulo anterior, por decirlo así de alguna manera, nos quedamos con Nextipac, ¿no? Que estábamos hablando del nearshoring, estábamos hablando de esta categoría industrial, y yo te emplacé a que platicáramos un poco de cómo podemos en un momento dado invertir en un parque industrial, que sería imposible armar un parque industrial. Claro, de hecho, sí es un área que se ha abierto en dos sentidos. Y bueno, ya la vez pasada hablamos un poco general del tema industrial. Hoy me gustaría hacer como un zoom hacia Nextipark, qué está pasando en esa zona. Pero bueno, primero informarles a todos los radioescuchas. Aquí en Guadalajara tenemos 5 clústeres de temas industriales y me gustaría darles algo de información porque es una información muy interesante. En la antigua zona industrial, hoy tenemos 0 vacancias, es decir, no hay una sola bodega que puedas rentar si quisieras estar en esa zona, ¿no? Luego tenemos El Salto, que es el que tiene los formatos más grandes, industria de alto impacto, con bodegas de 5,000, 10,000, 30,000 metros cuadrados. Ese tiene una vacancia del 5.2%. López Mateos, la salida hacia Manzanillo, tiene una vacancia del 2.6%. Norponiente, que es Nextipark, que es el que vamos a hablar, tiene una vacancia del 2.1%, y Periférico Sur tiene una vacancia del 2.3%. O sea, realmente estamos hablando de un promedio de menos del 5% de vacancia en un mercado industrial. Bueno, eso te habla que hay una demanda brutal por estas bodegas, ¿no? Y ya platicábamos el por qué, ¿no? Todo esto del nearshoring, del reshoring, el crecimiento de empresas mismas mexicanas y toda la inversión extranjera que ya no solamente es de Estados Unidos, sino de todo el mundo, ¿no? España, Alemania, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos invertir en este tema industrial? Bueno, lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer a través del pool. Nosotros hemos creado algunos pools donde tú puedes entrar con tickets desde $1,5 millones, $2 millones y ser parte de una bodega que cuando se rente, pues se repartirán las rentas entre estas personas. O también puedes comprar un lote. Nosotros en Nextipark tenemos un proyecto de 42 hectáreas donde puedes comprar un terreno y aquí puedes hacer 3 tipos de negocio. Esto es lo que más me gusta del tema industrial, que tienes, yo le llamo 3 salidas, ¿no? al inversionista. La primera, pues, es la especulación, que es yo en lo personal la que menos recomiendo.
porque a final de cuentas vas a volver a tener el dinero y hay que volverlo a invertir y entonces no se está creando un patrimonio. ¿Pero qué es la especulación? Pues es comprar un terreno, dejarlo ahí un par de años, que como sabemos aquí en Guadalajara las plusvalías son muy, muy agresivos, que engorde solo, ahora sí que se esté asoleando y lo vendes en 2, 3 años después y puedes lograr rendimientos arriba de los 15% anuales. Únicamente calentando el dinero, dejando la tierra ahí. Como les digo, bueno, pues en el momento en que vendas vas a tener el capital nuevamente y vas a tener que buscar una nueva inversión. Entonces no se crea un patrimonio, pero es un negocio muy interesante que muchos inversionistas hacen, ¿no? El segundo es patrimonial. Es un negocio en donde compras el terreno, y voy a poner un ejemplo, compras un terreno de 1,800 metros, donde vas a poder hacer una bodega de 1,440 metros más o menos. Importante que sepa la audiencia, en un terreno industrial no puedes construir el 100%, es algo muy similar a la tierra habitacional, donde tienes que dar una servidumbre frontal y una servidumbre posterior, entonces eso compacta un poco el terreno. Normalmente en la parte de atrás pones alguna amenidad y en la parte de adelante se utiliza para estacionamientos de la misma bodega, ¿no? Entonces en estos 1,400 más o menos tú le vas a invertir entre terreno y construcción de la bodega de 1,400 metros alrededor de 22 millones. Este tipo de inversión ya es una inversión un poco más relevante, ¿no? Se tiene que tener un capital más grande y te subes al negocio industrial de forma individual con una bodega, ¿no? Y vas a poder ir por rentas. Dime, adelante. No, síguele, porque ese era el tema. O sea, la diferencia que existe entre la renta de un departamento o la renta de un espacio comercial en la ciudad y el tema de la renta en un espacio industrial como un Steel Pack. Claro. Perdón. Este es un diferenciador muy interesante y ahorita voy a hablar de tanto de la renta, pero también cómo influye en el tema de la plusvalía, ¿no? Pero bueno, con esta inversión más o menos vas a poder ir por una renta de 192,000 mensuales, que esto te va a dar alrededor de 2,300,000 anuales. Contra tu inversión de 22 millones, más o menos vas a estar entre un 10 y un 11% de rendimiento, ¿no? Ahora, esto versus un departamento o un local dentro de la ciudad, pues estamos hablando que un departamento te va a dar entre el 4 y el 5% y un local comercial te va a dar entre el 7 y el 8%. Es decir, contra la vivienda, esto es más del doble lo que puedes generar de rendimiento. Contra un local comercial o un pool comercial, estamos hablando de unos 2 a 3 puntos más. Aquí lo interesante es que con estos rendimientos y considerando que cada año tú le vas a subir la renta a tu inquilino por INPC o a veces en esta industria también se maneja en dólares, firmar la renta en dólares, entonces como va subiendo el dólar vas cobrando más renta y también en algunos casos puedes negociar un INPC y un par de puntos, 2, 3 puntos y es también algo que se da en este mercado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada año vas a cobrar más renta, entonces la recuperación de tu capital se acelera por estos incrementos y en 8 años tú estás recuperando tus 22 millones. Es decir, en 8 años con las puras rentas, si tienes la disciplina de esta renta, ahorrarla, en 8 años ya tienes 22 millones nuevamente en la cartera para poder hacer una nueva inversión y sigues teniendo la bodega, sigues teniendo el patrimonio que además cada día vale más, ¿no? Y aquí me gustaría con la pregunta que me hiciste, Alex, contra el tema de la vivienda y contra el tema comercial, aquí la diferencia es la plusvalía, porque si tú inviertes en un pool, por ejemplo, el de Brabante, que está en Avenida México y Beethoven, zona Providencia, una de las zonas de más plusvalía, pues lo que vas a tener un poquito menos de flujo efectivo, 2, 3 puntos menos, pero vas a tener una plusvalía brutal, que esta zona te va a dar plusvalía, pero te va a dar menos plusvalía. ¿Qué quiere decir con esto? Que el inmueble que tienes, el patrimonio que tienes va a tener mucho más valor en el tiempo que una bodega industrial, porque normalmente estas están en las afueras de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, esa es una diferencia muy, muy interesante. Y por último, el negocio mixto, que también se me hace muy interesante, que es una mezcla entre patrimonial y especulativo, es hacer la bodega, rentar la bodega, quedarte con ese inquilino unos 2, 3 años para generar un flujo efectivo interesante y vender la bodega rentada. Al vender tú la bodega rentada, esto tiene un valor más agresivo en el mercado porque un inversionista ya no tiene que jugar ningún riesgo. Ya compra una bodega que está lista, está terminada y además tiene arriba un inquilino. Entonces ese mercado está dispuesto a pagar un valor mayor por esa bodega
dándote un rendimiento mucho más agresivo, ¿no? Entonces digo que es un modelo mixto porque a lo mejor puedes tener el inmueble unos 4, 5, 6 años, casi llegar a la recuperación de tu capital a través de las rentas y vender la bodega con un valor, con una ganancia muy interesante porque, bueno, pues tienes este inquilino y esto te puede dar, hemos visto TIRs arriba del 20%, es decir, que tu dinero trabajó a un 20-22% anualizado. Entonces, la verdad se vuelve un negocio muy agresivo para estos inversionistas que tienen capitales fuertes, que vendieron una empresa, que vendieron un negocio y quieren empezar a experimentar en un patrimonio inmobiliario industrial. Esta es una gran oportunidad para poder tener estas 3 salidas, ¿no? Muy bien, querido Yamil, suena muy interesante realmente, o sea, es otra avenida, por decirlo así, para poder participar con Kiva. Y bueno, no me queda más que agradecerte, querido Yamil, todo este año, como lo hicimos al principio de la sección, porque realmente hemos aprendido muchísimo y sobre todo, yo te lo decía, ustedes parecen inmuebles, pero son modelos financieros que generan rentabilidad importante. Felicidades por Kiva, sin duda van bien. ¿Proyectos para el próximo año? ¿Cuántos tienes en puerta? Tenemos 2 proyectos, ahorita no los quiero spoilear, pero tenemos 2 proyectos muy interesantes. Uno que está en el corazón de Guadalajara, que la verdad estamos muy contentos de haber cerrado ese terreno y lo vamos a presentar entre febrero y marzo. Vamos a hacer un evento de salida muy interesante y otro en Querétaro, que también con mucho gusto platicaremos. Ya diles que vamos a hacer un edificio arriba de W, hombre. Sí, vamos a tirar W, no es cierto. Gracias, Yamil. Para que vayan sacando sus cositas. En este programa, poder platicar contigo, que la pases muy, muy bien. Y un abrazo a todos allá en Kiva. Gracias. Un abrazo, Yamil. Gracias. Felicidades. Igualmente, muchas gracias. Feliz año a todos. Tan grande como tu legado. Kiva, Inversión Inmobiliaria Integral. Presentó.